Sentir es el arcano. Neville Goddard pronunció esas palabras no como poesía, sino como una revelación directa de cómo se configura su realidad. ¿Será posible que todo, sus relaciones, sus ingresos, su salud, responda no a lo que usted desea, ni a lo que usted hace, sino a lo que usted siente? Puede sonar un tanto inusitado al principio, sobre todo si se le ha inculcado la idea de que el trabajo arduo y el pensamiento positivo son las llaves del éxito. Pero ¿qué pasaría si existiera algo más profundo? Una fuerza tácita en su interior que responde no al esfuerzo, sino a su atmósfera emocional intrínseca. Si alguna vez has intentado visualizar o afirmar algo que anhelabas, con la única consecuencia de no percibir cambio alguno, la razón no reside en una ejecución defectuosa. La explicación es que la sensación no estaba presente. Estabas profiriendo las palabras, pero tu cuerpo emocional aún resonaba con la carencia, la duda o el temor. En este video vamos a dar un giro radical. Trascenderemos la teoría para adentrarnos en la experiencia. Observarán cómo la sensación correcta, no cualquier sensación, sino la de ya poseer lo que anhelan, es la semilla de la cual brotan todos los cambios externos. Exploraremos por qué asumir la sensación del deseo cumplido no es una actuación, sino un pacto sagrado entre tú y tu futuro. Descubrirás la diferencia entre esforzarte porque algo suceda y simplemente sentirlo real. Y lo más crucial, te marcharás con prácticas que podrás utilizar esta misma noche y cada día en adelante para manifestar con precisión, elegancia y facilidad. Así pues, los invito, donde quiera que se encuentren ahora mismo, a hacer una pausa por un instante. Pregúntense, ¿qué es lo que siento primordialmente? ¿Y qué ha estado gestando en silencio esa sensación a mi alrededor? Porque una vez que comprendes el funcionamiento de la sensación, la fortuna se vuelve superflua. Ni siquiera el tiempo será un requisito. Bastará con la disposición a sentir de manera distinta, intencionadamente y con fe. Empecemos. La sensación es la clave para la manifestación. ¿Por qué razón dos individuos con la misma meta, el idéntico despliegue de esfuerzo e incluso los mismos tableros de visualización pueden desembocar en resultados tan dispares? Uno pareciera deslizarse hacia la realización, mientras que el otro transita indefinidamente por la antesala de la postergación. La respuesta reside no en la acción, ni en la fortuna, sino en la sensibilidad. Es la sensación, y no el mero pensamiento, la que se imprime en el subconsciente y convoca al mundo exterior. Neville Goddard lo expresó con absoluta claridad. No es lo que deseas lo que atraes. Atraes aquello en lo que crees ser. Y esa creencia, puntualizó, no es intelectual, es emocional, es lo que sientes que eres. Así pues, disipemos la ilusión de una vez por todas. Ninguna cantidad de esfuerzo, reiteración o incluso pensamiento positivo generará un cambio perdurable a menos que se insufla con un estado emocional congruente. No es la imagen del anhelo la que materializa, es la química emocional que lo envuelve. La imaginación, en este sentido, se asemeja a un escultor, pero el sentimiento es el barro. Sin sentimiento, tus visiones permanecen informes, flotando en el abstraccionismo, incapaces de materializarse. Podrías concebir una vida esplendorosa, pero si el sentimiento subyacente es la ansiedad, la duda o la carencia, entonces eso es lo que se convierte en la materia prima que da forma a tu mundo. Imagina la mente subconsciente como un terreno fértil. Puedes plantar una semilla, una imagen, un anhelo, pero la vibración emocional que mantienes es el agua que la nutre o el veneno que la marchita. Un anhelo alimentado por el miedo engendra miedo. Un anhelo imbuido de alegría cultiva la vida. Así pues, los invito a cuestionarse, con profundidad y sinceridad, ¿cuál es el clima emocional al que retornan una y otra vez? No únicamente cuando visualizan o meditan, sino en los momentos intermedios, mientras se cepillan los dientes, caminan al trabajo o yacen en la cama por la noche. ¿Tu sentimiento dominante es de carencia, frustración, afán, o es uno de satisfacción, gratitud, serena certidumbre? Neville alguna vez escribió, tu asunción, para ser efectiva, no puede ser un acto único y aislado. Debe ser una actitud sostenida del deseo cumplido. Esa actitud no versa sobre fingir,
Se trata de habitar emocionalmente, morar internamente desde una nueva dirección, incluso mientras el correo todavía llega a la antigua. No puedes engañar a tu subconsciente. Este no comprende palabras, afirmaciones o pensamientos superficiales, solo entiende el sentimiento. El sentir es el idioma del ser profundo, el compositor invisible de la vida tangible. Imagina tan solo por un instante que tu estado emocional es una frecuencia de radio. ¿Qué melodía se está transmitiendo por tu canal? ¿Estás sintonizado con la tristeza y la expectativa? ¿O acaso ya estás irradiando la realización, la paz y la alegría? Porque la vida te devolverá la música a la que estás sintonizado, no la que dices desear, sino aquella que sientes como tuya. Esto no versa sobre culpa o culpabilización. Se trata de conciencia, porque una vez que se toma conciencia, se puede empezar a optar de manera distinta. ¿Y si comenzaras a tratar tus sentimientos como sagrados? ¿Qué sucedería si, en lugar de perseguir el mundo exterior, priorizaras el cultivo del mundo interior? Significaría que cada día se metamorfosea en un acto creativo, no de esfuerzo, sino de sintonía emocional. Entonces, una vez más les pregunto, ¿a qué sentimientos son leales en este preciso instante? Y si su mundo no fuera más que un espejo, ¿qué comenzaría a reflejar si osaras modificar el sentimiento que se esconde tras la fachada? Elige sabiamente, porque el mundo no responde a tu anhelo, responde a la firma emocional que portas sigilosamente, incesantemente, creativamente. Actúa como si tu deseo ya se hubiera materializado. Asumir la sensación del deseo cumplido es devenir la versión de ti que ya no necesita desear. Es vivir, respirar y moverse desde el final, como si lo invisible ya se hubiera manifestado, como si el sueño ya hubiera echado raíces en la forma. Esto no es un simple acto de ilusión, es el acto creativo más profundo que un ser humano puede realizar. Neville Goddard no enseñó la manifestación como una súplica esperanzada dirigida al universo, ni la presentó como una recompensa para los merecedores. La impartió como una disciplina de la conciencia, habitar el estado del deseo cumplido con tal plenitud que el mundo se viera constreñido a conformarse con él. Afirmaba, debes convertir tu sueño futuro en un hecho presente asumiendo la sensación del deseo cumplido. Ahora bien, esto podría sonar abstracto, incluso desconcertante, hasta que empecemos a discernir lo que realmente implica actuar desde el estado del deseo colmado. La mayoría de la gente intenta que algo suceda. Piden, afirman, visualizan, pero todo desde la perspectiva de la carencia, desde la versión de sí mismos que aún alberga esperanza, que aún busca, que aún se siente menesterosa. Se imaginan una nueva vida, mientras se mantienen emocionalmente anclados a la anterior. Trazamos una línea divisoria nítida. Existe una diferencia fundamental entre fantasear con un anhelo y dar por sentada su realización. Lo primero es una vislumbre. Lo segundo es una elección, una metamorfosis interna completa de la identidad. Imaginemos a un actor de teatro que debe encarnar a un rey poderoso y seguro de sí mismo. No sube al escenario con una fe a medias en su realeza. No, estudia la postura del rey, su voz, su quietud. Adopta la perspectiva del rey, sus reacciones, hasta que el público le cree, porque él se cree a sí mismo. En ese instante, el actor no finge, está siendo. Este es el enfoque que debemos adoptar frente a nuestros anhelos. Si anhelas una relación afectuosa, debes convertirte en la persona ya amada, no aguardar la llegada de alguien, sino transitar la existencia como si esa conexión residiera ya en tu fuero interno. Ese cambio metamorfosea tu energía. Dejas de buscar el amor y comienzas a irradiarlo. Si anhelas el triunfo en tu oficio, has de convertirte en la encarnación de ti mismo que ya posee ese éxito. No es actuar para demostrar valía, sino ofrecer tu trabajo como alguien conocedor de su propio valor. Ese estado del ser no solicita permiso al mundo, manifiesta la realización de lo que ya es interiormente. Y esto no se circunscribe a momentos dramáticos, se manifiesta en los detalles sutiles. ¿Cómo te eriges cuando ya crees en ti mismo? ¿Qué entonación empleas al dirigirte a los demás, consciente de que ya has sido elegido, ya eres pródigo? ¿Qué decisiones tomas cuando el temor ha dejado de ser tu guía?
Actuar desde la comprensión del deseo no es arrogancia, sino alineación. No estás fingiendo, estás reclamando. Y tu subconsciente no cuestiona lo que es real, acepta lo que sientes como verídico. Neville lo deja meridianamente claro. La asunción, si se persiste en ella, se solidificará en hecho, mas la persistencia no implica lucha, implica una constancia emocional, una atmósfera interior estable, una nueva línea de base desde la cual se vive. Esto nos conduce a una clarificación fundamental. Muchos malinterpretan este principio como fíngelo hasta que lo logres. Sin embargo, Neville nunca se preocupó por las apariencias. Su enfoque radicaba en la convicción interna. Fíngelo hasta que lo logres implica que aún no eres aquello que aspiras a ser y que a través de la acción externa, de alguna manera te convertirás en ello. La enseñanza de Neville invierte esto por completo. Te conviertes en ello primero, internamente, emocionalmente, imaginativamente, y el mundo se reorganiza para reflejar la veracidad de tu nueva identidad. Entonces, ¿cómo se materializa esto en la práctica? Comienza con un ensayo imaginal. Cierra los ojos y adéntrate en una escena, no una donde el anhelo se está materializando, sino una que insinúa que ya se ha consumado. No visualices a distancia. Penetra en el ser de la persona que está viviendo esa vida realizada. Observa a través de sus ojos. Siente a través de su corazón. Permítelo ser natural, incluso cotidiano. Por ejemplo, en lugar de visualizar la ceremonia nupcial, perciba el peso del anillo en su dedo mientras se lava las manos. En vez de imaginar la firma del contrato, imagine a alguien felicitándole de manera informal, y usted, sintiendo la profunda serenidad de saber ya que ocurrió. Estas escenas sutiles anclan el deseo en el momento presente, no en el futuro. Y en verdad, toda manifestación consiste en traer el futuro a la hora, mas deben llevar esto más allá. Deben infundir este sentimiento en su cotidianidad. Al caminar, pregúntate, ¿estoy andando como quien ya posee aquello que anhela? Al hablar, inquiere, ¿es esta la respuesta de la versión realizada de mí mismo? Al hacer una pausa para reflexionar, cuestiónate, ¿qué estoy presuponiendo en este instante sobre mi propia identidad? El mundo siempre será un espejo de tu presunción dominante, y tu presunción se revela no por lo que dices, sino por cómo sientes, cómo eliges, cómo te conduces en el teatro invisible de tu jornada. Permítame proponerle una prueba sencilla, pero contundente. La próxima vez que surja una preocupación o una duda, no la reprima. Más bien, sumérjase en el estado de ánimo de quien ya ha recibido lo que anhela. Pregúntese, si ya estuviera hecho, ¿cómo me sentiría en este preciso instante? Después, inhale esa sensación, asimilándola. Permita que transforme su postura. Permita que oriente su siguiente acción. Permita que se convierta en su identidad, puesto que no estás manifestando desde la carencia, sino desde la verdad de aquello que ya te pertenece en la imaginación. Y la imaginación es la única realidad auténtica. Así pues, les dejo con esto. Podrías ensayar tu tránsito por el mundo hoy, no como aquel que aguarda, sino como aquel que rememora que ya está consumado. ¿Serías capaz de desplazarte desde un locus donde nada falta, donde cada gesto está imbuido de plenitud, no de carencia? Si tan solo por unos minutos cada día te es posible, ya no estás intentando manifestar, te conviertes en aquello que antaño anhelabas. Y cuando esa transformación se estabilice en tu interior, la realidad no tendrá más opción que sincronizarse. Antes de proseguir, tómese un instante para revisar el comentario fijado abajo. Si alguna vez te has preguntado cómo vivir verdaderamente desde el final, no solo en momentos apacibles de visualización, sino en medio de tu cotidianidad, allí es donde descubrirás algo que acerca esta enseñanza a tu experiencia tangible. No se trata de redoblar esfuerzos. Se trata de alterar la sensación subyacente a todo lo que haces. Ve y echa un vistazo. Sabrás a ciencia cierta por qué está ahí. Después, regresa de inmediato. Apenas estamos llegando a la parte en la que todo empieza a dinamizarse. No hay ninguna fuerza externa que determine cuándo o si tus deseos serán concedidos. No existe una burocracia divina que retrase tus bendiciones hasta que se complete alguna lista de verificación. Lo que sí existe, en cambio, es una ley sencilla y profunda que rige toda la creación.
la ley de la asunción. Neville Goddard no inventó esta ley, la desveló, la vivió, la probó y la enseñó con inquebrantable claridad. La ley de la asunción postula que aquello que asumimos como cierto, lo que aceptamos emocionalmente como nuestra realidad, se solidificará por ley en un hecho consumado. Esta ley no demanda la adhesión a la mística ni a la religión, únicamente exige una condición: la disposición a aceptar que vuestro universo interior es la génesis de vuestro mundo exterior. Os conmina a asumir la plena responsabilidad, no en el sentido de la culpabilización, sino en el sentido de la autoría. No eres víctima de las circunstancias, eres el artífice del sueño, y mediante el acto de la asunción transitas de espectador a creador. ¿Pero qué implica asumir? Asumir algo implica considerarlo real, independientemente de que los sentidos lo corroboren. Es adentrarse en la sensación de un deseo cumplido y permanecer fiel a esa sensación, sin importar lo que parezca contradecirla. No se aguarda a que el mundo presente evidencia. Se le proporciona al mundo el anteproyecto. Esto no versa sobre obligarse a creer en algo que no se suscribe. Se trata de transmutar con delicadeza y constancia la lealtad de lo visible a lo intuido y lo imaginado. Se trata de una alineación emocional con la vida que se elige hasta que esa versión devenga la única a la que se responde. Neville lo elucidó con suma elegancia al afirmar: un cambio de sentimiento es un cambio de destino. No es menester convencer a nadie. No hay necesidad de debatir con la realidad. Únicamente se requiere asumir el estado que implica la realización de su anhelo y perseverar en esa condición. Mas la persistencia aquí no implica tensión, sino repetición. Repetición emocional. Retornar una y otra vez al mundo interior, donde tu anhelo ya es tangible. Sentir el alivio, el júbilo, la estabilidad de esa realidad. Regarla con tu atención, no porque te desespere, sino porque ya se ha vuelto familiar. Sirvámonos de una analogía. Considera tu imaginación como un dial de radio. Cada estación emite una versión distinta de tu vida. Un canal difunde carencia y desilusión, otro emite amor y abundancia. Tú no compones la música, sintonizas la melodía que ya está sonando. La ley de la asunción es tu dial. Cuando asumes un estado, estás sintonizando su frecuencia. Escuchas su música antes que nadie, y con el tiempo, el resto del mundo empieza a bailar al ritmo de lo que solo tú pudiste oír primero. Ahora, reflexionemos sobre la manera en que la mayoría de las personas abordan sus anhelos. Aguardan, negocian con la realidad, proclaman: cuando observe la evidencia, entonces creeré. No obstante, esto invierte la ley fundamental. La premisa no es verlo para luego creerlo. La ley es creerlo y entonces lo verás. Neville lo dejó meridianamente claro. Adopta la sensación del deseo cumplido y persiste en esa sensación hasta que lo que sientes se convierta en tu realidad. En el instante en que asumes algo como verdad intrínseca, tu mundo empieza a reconfigurarse en torno a esa identidad, no por mera fortuna, no por el transcurso del tiempo, sino porque la conciencia es la única fuerza creativa. Es imperativo, por ende, seleccionar con esmero las premisas que se adoptan. Si uno parte de la premisa de la mala fortuna, la vida orquestará circunstancias que la refrenden. Si se da por sentado que la gente carece de respeto hacia uno, se propiciará inconscientemente tal comportamiento en los demás. No obstante, si se presume el valor propio, el ser visto y respaldado, el mundo, cual espejo, comenzará a reflejar esa nueva postura interna. Y sí, la resistencia podría manifestarse. Patrones añejos podrían resonar, pero la ley no exige perfección, sino constancia, compromiso emocional. Cuando la presunción sobrepuja a la duda, la creación es ineludible. Así pues, pregúntate: ¿qué te he estado presuponiendo sobre mí últimamente? ¿Qué creo que el mundo me está devolviendo como reflejo? Y, lo que es más crucial, ¿estoy dispuesto a asumir algo superior, incluso si aún nada lo corrobora? Esta es la invitación de la ley de la asunción. No forzar el cambio, sino habitarlo. No perseguir el futuro, sino encarnarlo ahora. No esperar, sino saber. Dado que en el instante en que se asume el estado del deseo consumado, todo lo imprescindible para su materialización se pone en marcha. No es menester que lo materialices,
Basta con que sientas que ya es un hecho consumado. Sentir es el secreto. Existe un umbral que pocos reconocen, pero que todos traspasan cada noche, el tenue espacio entre la vigilia y el sueño. En ese estado maleable e impresionable, la mente consciente empieza a diluirse y el subconsciente se expone, receptivo y sin defensas. Esta es la puerta a la creación, y es aquí donde reside una de las técnicas más poderosas de Neville Goddard, la asunción del sentimiento del deseo cumplido en el estado análogo al sueño. Pero antes de que abordemos la técnica, debemos retrotraernos al principio subyacente. La obra más célebre de Neville se titula El sentir es el secreto, y no se trata de una frase poética, es una fórmula precisa. El subconsciente no reacciona a las palabras, sino a la sensación, a las tonalidades emocionales, a las atmósferas. Cuando se enuncia una afirmación sin el respaldo del sentimiento, la mente subconsciente permanece impasible, como una puerta cerrada sin llave. Pero cuando se siente auténtica y cabalmente, como si el anhelo ya se hubiese materializado, la puerta se abre de par en par, la semilla está sembrada. Esto no es una metáfora, es la ley. Neville aseveró: las impresiones de tu subconsciente dictan las circunstancias de tu mundo. El subconsciente se graba a través del sentir. El sentimiento es el único y exclusivo conducto por el cual las ideas se transmiten al subconsciente. Esta es la razón por la cual tantas personas reiteran afirmaciones durante meses o visualizan escenas elaboradas sin observar resultados. Se dirigen a la mente, no al alma, y el alma solo escucha el sentir. Pero, ¿y si fuera posible eludir la mente superficial y bulliciosa, las dudas, la resistencia, la necesidad de control, y dirigirse directamente al subconsciente? Esto es precisamente lo que Neville proponía a través del estado análogo al sueño. Describió esto como el estado somnoliento y apacible que surge de manera espontánea, justo antes de conciliar el sueño. En este instante, las facultades críticas se aquietan, las defensas conscientes se debilitan. Uno se encuentra, en esencia, a medio camino entre mundos, y es en este espacio liminal donde la imaginación cobra fuerza. Lo que se siente aquí se impregna profundamente, como una piedra que se hunde en aguas tranquilas. ¿Y cómo se aplica esto en la práctica? El procedimiento es diáfano, aunque demanda una genuina sinceridad. Mientras yaces en la cama por la noche, permite que tu cuerpo se aquiete y se relaje. Permite que tu respiración se sosegue. Deja que tu mente se evada de los acontecimientos del día. Luego construye una escena breve y vívida que tendría lugar si tu deseo ya se hubiera consumado. No un evento fastuoso, sino un momento pequeño y verosímil, un gesto, una frase, una mirada, que implica que todo está completo. Quizás sea un amigo felicitándote, tal vez sea la sensación de tus manos aferradas al volante de un automóvil flamante, o puede ser la calidez de tu pareja a tu lado tras una reconciliación. Elige algo emotivamente intenso y simbólico de la consumación. Ahora, el kit. Irrumpa en la escena como si fuera genuina. No la observe como una película. Adéntrese en ella. Percíbala con los 5 sentidos. Escuche los sonidos. Contemple la luz. Aprecie la textura. Y sobre todo, experimente la emoción que surgiría de manera natural si realmente estuviera sucediendo. Esa emoción es la impronta que se graba en el subconsciente. Neville advirtió que la escena no debía ser extensa ni compleja. El subconsciente responde mejor a impresiones breves y focalizadas. Como un relámpago, la sensación debe ser aguda e inconfundible. Y la repetición no reside en la imposición, sino en la familiaridad. Cuanto más natural se torne este sentimiento, más ineludible será su reflejo en el mundo exterior. Ahora bien, podría preguntarse, ¿qué ocurre si me adormezco mientras imagino? La respuesta de Neville: aún mejor, duérmase en la asunción, que su estado emocional final del día sea de plenitud. De esa manera, el subconsciente lo asimila como su alimento nocturno. Como él mismo afirmó, las condiciones y eventos de su vida son sus hijos, forjados a partir de los moldes de sus impresiones subconscientes en el sueño. Permítaseme ser diáfano. Esto no es evasión, no es fantasía, es creación consciente. Es un uso deliberado de la imaginación, el único poder creativo existente. Y la belleza de esta práctica reside en que no demanda nada externo a ti.
No necesitas un entorno específico. No precisas incienso ni afirmaciones, ni tampoco rituales prolongados. Todo lo que necesitas es tu propia disposición interna a morar en la sensación del deseo consumado y la humildad para hacerlo en silencio, con fidelidad, sin requerir una prueba instantánea. Es en este espacio nocturno donde ensayas tu nueva identidad. Dejas de reaccionar al día que acabas de vivir y comienzas a sintonizar con la vida que estás eligiendo. Disuelves tu lealtad al pasado y estableces una íntima relación con el futuro, haciéndolo tu presente. Así pues, pregúntate esta noche, si mi anhelo ya se hubiera colmado, ¿qué sentiría al dejarme llevar por el sueño? Puedo experimentar el júbilo, la paz, la satisfacción, no como una meta a alcanzar, sino como un estado en el que reposar, y al entregarte a esa escena, al cerrar los ojos en su abrazo, recuerda, no te estás preparando para algo que pudiera acaecer, estás ensayando lo que ya es una realidad en el reino que más importa, la conciencia. En la tersura silenciosa entre mundos, siembras la simiente, y si perseveras en su riego, no con esfuerzo, sino con sentimiento, forzosamente florecerá. Esa es la promesa, esa es la ley, y ese es tu poder. Armonice la consumada frecuencia del anhelo. Cada anhelo que albergas ya reside, en alguna forma, en el seno de la conciencia, no como una fantasía, sino como una potencialidad viva, una versión de la realidad tan genuina como la que experimentas ahora, aunque vibrando a una frecuencia ontológica distinta. La interrogante no reside en su existencia. La cuestión es, ¿estás sintonizado con ella? Neville Goddard enseñaba que no creamos la realidad ex nihilo, sino que la seleccionamos. Lo hacemos a través de nuestras asunciones, y más precisamente, a través de nuestro estado emocional. A menudo comparaba este proceso con la sintonización de una radio. La música que deseas escuchar ya está en la habitación, pero a menos que estés sintonizado en la frecuencia correcta, no la oirás. Y así es con la vida que anhelas. Está sonando ahora, silenciosamente en lo invisible, pero solo la versión de ti que coincide con su frecuencia emocional puede oírla y recibirla. La mayoría de las personas habitan en la frecuencia de aquello que no desean. Se demoran en el temor, la carencia, la frustración y la desilusión, y luego se preguntan por qué la vida sigue resonando esos sentimientos en su experiencia. No obstante, la vida, como un espejo impoluto, refleja su vibración predominante, no lo que anhelan, sino lo que encarnan. Neville lo expresó con meridiana claridad. Debes residir en la conciencia de estar sano si has de manifestar la salud. Debes habitar en la conciencia de estar seguro si has de materializar la seguridad. La palabra clave es ser. No desear, no albergar esperanzas, sino ser. Pero ¿cómo se logra transmutar a ese estado mental? Empiezas por identificar el tono emocional de tu deseo cumplido. Si tu anhelo se materializara ahora, ¿cómo te sentirías? No solo a nivel conceptual, sino física, emocional y energéticamente. ¿Te sentirías seguro agradecido aliviado empoderado ¿Cómo sería la atmósfera de tu día? Y entonces, sin necesidad de evidencia, comienzas a generar esa sensación. Te sintonizas con ella, como girando el dial de tu propia conciencia, y te mantienes ahí. No es una emoción forzada, es una suave alineación, un estado de ánimo elegido. No estás fingiendo ser alguien que no eres. Estás recordando una versión de ti mismo que ya existe y eligiendo habitar en esa versión ahora. Adentrémonos en la practicidad. No se requieren horas de meditación ni condiciones idóneas. Lo que se precisa es sinceridad, atención e implicación emocional. Incluso 60 segundos de sentimiento genuino son más potentes que una hora de esfuerzo mental. Comienza con algo sencillo, permanece en silencio, respira profundamente y pregúntate, si ya estuviera consumado, ¿qué sentiría en este preciso instante? Después permite que esa sensación ascienda. Permítela inundar tu pecho, permite que ablande tu cuerpo, permite que reformule tus pensamientos. Desde este estado, habla, muévete, crea, consciente que se erija como tu hogar emocional. Y cuando te desvíes de ese estado, lo cual ocurrirá, no te alarmes, regresa suavemente. Esto es una práctica, no una exhibición.
Cuanto más te reincorpores a la frecuencia deseada, más natural se volverá, y a medida que se vuelve natural, se torna inevitable. Es crucial comprender que la frecuencia de la realización del deseo no es forzosamente la emoción más eufórica o extática, es la más genuina. A veces, esto implica alegría, en ocasiones significa paz. Con frecuencia se traduce en una serena satisfacción, una profunda y arraigada certeza de que nada falta. Neville elucidó: sentir un estado como real y natural es haber descubierto el secreto de la creación. Cuando el nuevo estado se percibe con mayor familiaridad que el anterior, cuando la sensación del deseo cumplido deviene vuestro punto de reposo, entonces los cambios externos no son meramente factibles, están asegurados. No se puede forzar la manifestación desde un estado de carencia. No se puede mendigar el camino hacia la abundancia, pero sí se puede sintonizar con la energía de la plenitud, y esa sintonización lo cambia todo, no transformando el mundo, sino alterando la versión del mundo a la que se puede acceder. Así pues, pregúntate, ¿en qué frecuencia he estado vibrando esta semana? ¿Y qué transformaciones se suscitarían si optara por sintonizar con la versión de mí mismo que ya posee lo que anhelo? No aguardas a que tu anhelo te alcance. Espera a que le correspondas, emocionalmente, con lealtad, con delicadeza, porque una vez que alineas tu dial interno, la música comienza a sonar, y lo que antes parecía distante empieza a sentirse ineludible. Para una aplicación cabal de estos principios, resulta provechoso presenciar su puesta en práctica, no meramente como conceptos, sino como vivencias palpables. Imagina esto: tienes en la mano una llave pequeña. No es solo metal, es significado. Es la llave de tu nuevo hogar. No necesitas ver la casa, basta con sentir la realidad que subyace al gesto, la seguridad, la alegría silenciosa, la sensación de pertenencia. Esa impresión emocional es más poderosa que 1000 pensamientos. Es simple, pero conlleva la asunción completa de que el deseo está cumplido. O imagina leyendo un correo electrónico con el asunto: felicitaciones, has sido ascendido. Permítete reaccionar a ello como si fuera auténtico, no con la efervescencia impulsada por la necesidad, sino con la serena satisfacción de quien anticipaba el desenlace. Esta es la quinta esencia de la creación consciente: no forzar los resultados, sino ejercitar las respuestas internas. Consideremos ahora a Clara. Agobiada por las deudas y el estrés, intentó materializar más dinero visualizando cheques, contando billetes imaginarios, pero nada cambió. Luego, realizó un sutil cambio. Dejó de concentrarse en el dinero y comenzó a sentir el alivio de ser financieramente libre. Imaginó la paz de revisar su cuenta y sentirse serena. Esa única sensación, alivio, fue suficiente. En cuestión de semanas, ingresos inesperados comenzaron a llegar, no a través de la magia, sino mediante la alineación. Neville aseveró: el mundo es un espejo que perpetuamente refleja aquello que estás gestando en tu interior. Cuando encarnas la firma emocional del deseo consumado, el espejo no tiene otra opción que replicarla. Así pues, plantéate lo siguiente: ¿cuál es la escena más diminuta que te demostraría que tu anhelo ya es una realidad? No en un futuro incierto, ahora mismo. Adéntrate en esa escena, percíbela con intensidad y permítete que se convierta en tu nuevo hogar interior. Así es como comienza el cambio, sigilosamente, internamente e ineludiblemente. El poder reside en tu interior. Todas las enseñanzas que han escuchado hoy convergen en una sola verdad: el poder que buscan no reside fuera de ustedes. Nunca ha sido así. No se encuentra en las personas que conocen, las circunstancias que persiguen, ni el momento que aguardan. Yace en su capacidad de sentir deliberadamente, de elegir su estado de conciencia y vivir a partir de él, con fidelidad, constancia y creatividad. Neville Goddard aseveró: el hombre es pura imaginación, y Dios es el hombre, reside en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo. Esto no constituye una disertación filosófica, es una instrucción. El Dios al que has estado orando es tu propia conciencia del ser, y a través de esa conciencia, a través de la vivencia de ya ser lo que anhelas,
te conviertes en el crisol de la creación. Empero, el mero conocimiento de esto resulta insuficiente. Es menester aplicarlo. Debes tratar tu mundo interior como algo sagrado. Debes cultivar tus suposiciones como si fueran semillas vivas. Y debes comprender que tu lealtad emocional, tu sentir constante, es lo que da forma a lo informe. Habrá momentos en que el mundo contradiga vuestro estado interno, instantes en los que viejos patrones resurgirán o parecerán materializarse demoras. Pero estas no son señales para desistir, son invitaciones a profundizar vuestra confianza, porque el mundo no refleja lo que afirmas una sola vez, sino aquello en lo que crees de manera persistente, y la creencia no se construye a la fuerza, sino a través del sentir, mediante la inmersión, a través de la reiteración. Así pues, comienza suavemente a sentir desde el desenlace. Conviértelo en tu práctica diaria, un ritual sagrado, no para que las cosas sucedan, sino para rememorar quién ya eres. Eres la fuerza creativa que impulsa tu propia existencia. Eres la fuente primigenia, eres la génesis, y en el instante en que osáis sentir de otra manera, el mundo ha de plegarse, no porque lo forcéis, sino porque habéis rememorado la verdad. La creación es un hecho consumado. Solo estáis seleccionando estados, y el estado que sentís ahora es la vida que pronto viviréis. Antes de partir, si el mensaje de hoy ha suscitado algo en ti, incluso de forma sutil, asegúrate de revisar el comentario fijado. Hay algo esperándote allí, algo que podría tomar lo que has escuchado y transformarlo en lo que sabes. No te lo pierdas. Deja que la curiosidad te guíe.